Bien, hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de la asignatura de Desarrollo Local y Emprendimiento. Vamos a analizar uno de los temas pendientes al respecto del desarrollo local, que es sumamente importante porque recordemos que el desarrollo local es como un proyecto social, como un proyecto político, económico, ¿sí? Cultural del que habíamos venido hablando, también depende en gran parte de lo que los actores, las personas, los seres humanos podamos construir de manera colectiva. En ese sentido, ¿sí? Es necesario identificar a los actores, tener claro en qué consiste un actor del desarrollo local, y aquí vamos a tener algunas ideas que nos van a ayudar a construir esta noción de actor en el desarrollo local. Comprender, sí, inicialmente que son agrupamientos, grupos, instancias sociales, es decir, puede ser una persona, puede ser un grupo barrial, puede ser un grupo de amas de casa, un grupo de ciclistas, un grupo de deportistas, cualquier persona o grupo social o incluso institución, una institución como un colegio, una institución como una empresa, como un negocio, todas estas agrupaciones o identidades humanas pueden ser actores de ese desarrollo local. Y estos pueden tener también unas variaciones en tanto sus identidades, esto es decir, que se identifiquen a sí mismos o a sí mismas como actores de desarrollo local, o no, puede ser que simplemente sean habitantes de la localidad y también son actores, aunque no tengan una identidad como actores de desarrollo local. Es decir, aunque no se vean a sí mismos como importantísimos en el proceso de desarrollo local, siguen siendo importantes y hay que tener la visión de que todos estos actores, a pesar de que tengan unas identidades más fuertes en tanto desarrollo local o no, son actores importantes. Además, también pueden tener variaciones de formalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos actores están formalmente constituidos como actores locales. Esto es una organización social que tiene un nombre, que tiene una constitución ya jurídica, que tiene un nombre legal, ¿sí? Pues sí, pues es un actor que cuenta con mayor formalidad en su constitución. O de empresa también. Pero además también hay actores que no son tan formales como los que les mencionaba, los habitantes de la localidad, que no son una institución, que no tienen un nombre jurídico, sino que son personas naturales, personas que se encuentran en la convivencia cotidiana y que también, pese a tener esta variación en la formalidad, son importantísimos en tanto la participación y la construcción de la idea, del diagnóstico y de la resolución de los conflictos que en el desarrollo local podemos identificar. Bien, los actores, ¿sí? Ya que son muy variados, vamos a considerar que interactúan en tres espacios importantes. Un primero en el debate de la significación del problema. Esto es, ¿cuál es el problema? ¿En qué consiste el problema? ¿Por qué nos afecta? ¿Qué partes tiene el problema? Es decir, toda la parte de comprender cuál es el problema del desarrollo local, el problema de la localidad que debemos solucionar, es necesario que los actores interactúen. No podemos concebir un proyecto de desarrollo local sin un diagnóstico de la problemática local que nos pueda decir qué es lo que necesita la localidad y hacia dónde quiere ir la localidad. Y esto tampoco es posible sin participación de los actores en sus diversidades. O en otro espacio en el cual los actores interactúan es en la pugna por la orientación del proceso. Esto es, una vez que comprendemos, ¿sí?, en qué consisten los problemas locales, también necesitamos avanzar hacia cómo debemos solucionarlos, qué políticas proponemos, qué ajustes podemos hacer, dónde, cómo, cuándo construimos el desarrollo local. Y un tercer espacio en el que interactúan es en el impacto de los cambios. Si esto es, ¿cómo vamos a lograr hacer el cambio sin participación colectiva, sin que los actores estén involucrados e involucradas? Y que estos impactos sean precisamente los impactos más deseados, ¿sí? Los más deseados, los más buscados por parte de la misma localidad y sus actores. Ahora, comprendamos que, como les dije, los actores pueden tener muchas variaciones, pueden estar conformados de maneras muy distintas. Por un lado, podemos tener actores que están muy organizados, ¿sí? Como les dije yo, que pueden ser una organización social, pueden tener una vida jurídica y pueden también tener un alto nivel de conciencia de sus intereses en el desarrollo local, ¿sí? Y de sus estrategias. Es decir, se organizan, se consolidan como una organización que sabe lo que quiere, que tiene una estrategia y que tiene unos objetivos claros con respecto al desarrollo local. Entonces podemos tener empresas,
Podemos tener, por ejemplo, colectivos sociales, como yo pongo aquí el movimiento feminista, ¿sí? Que está bastante articulado, que tiene bastante claro, que tiene una presidencia, que tiene unos espacios de asambleas, es decir, su nivel de formalidad e identidad colectiva es bastante alto y se identifican a sí mismas como un grupo social, como una organización que busca unos objetivos planificados, unos objetivos ya determinados. Así también podemos tener colectivos de ciclistas que se puedan organizar en una ciudad, en una localidad, y que tienen bastante claro cuáles son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, también podemos encontrarnos con actores pues, que tienen cierto nivel de autoidentificación, ¿sí? Que se saben más o menos que pertenecen a un grupo, que pueden tener un poquito claro cuáles son sus intereses, cuáles son sus problemas como grupo, qué necesitan del desarrollo local, ¿ok? Pero pueden tener una baja organización. Y en este sentido no son tan fuertes en el momento de la participación porque no se presentan como bloque, no se presentan como somos el colectivo de mujeres de la ciudad de Manta, sino que puede ser que aunque compartan ciertas características comunes, no se presenten como una identidad común. Y en este sentido, por ejemplo, tenemos los recolectores de la basura de un sector que saben muy bien que son recolectores de basura, saben que hay otros recolectores de basura, saben que tienen problemas específicos del trabajo que ellos realizan, pero no tienen una organización de recolectores de basura. O incluso no se identifican dentro de la gran organización del movimiento de los trabajadores. Entonces, tienen una identificación, saben lo que son, saben los problemas que tienen, pero no se encuentran tan organizados. Entonces, también podemos encontrar actores así, y no por eso son menos actores. Y por otro lado, podemos también encontrar agregados sociales, actores que podemos nosotros identificar, pero que no tienen ni siquiera una conciencia, una identificación colectiva común y mucho menos una organización fuerte. Entonces, pueden tener condiciones comunes, no tienen conciencia de grupo, cada uno actúa por su cuenta a partir de su situación, pero no han llegado a comprender que tienen una situación semejante como otros y que por lo tanto deberían estar organizados u organizadas. Y, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos que pueden ser los vecinos de una localidad, por ejemplo, que pueden estar siendo afectados por una fábrica. A lo mejor todos los vecinos del barrio de La Pradera tienen el mismo problema de que la fábrica de pescado que está muy cerca de ahí expulsa cierta lluvia, ¿sí? Química, la gente se moja la piel con ciertos residuos que expulsa la fábrica, se quejan también individualmente de los malos olores, saben que hay problemas barriales como la inseguridad, ¿sí? la delincuencia, tienen conciencia de estos grupos, es decir, comparten unas condiciones comunes, viven en el mismo sector, están afectados por las mismas cosas, pero ¿sí? No se han organizado, ni siquiera lo han hablado, son personas que están sufriendo situaciones semejantes, una situación común, pero que no se encuentran ni con conciencia de grupo, es decir, no se identifican con el resto en tanto sufren las mismas situaciones, ni tienen ningún tipo de organización. Otro ejemplo puede ser las mujeres trabajadoras del hogar, ¿sí? Que también tienen situaciones muy complejas y semejantes y podrían estar organizadas, pero a lo mejor no lo están. Ni siquiera se conocen, ni siquiera tienen una identificación de decir yo soy una mujer trabajadora del hogar, igual que muchas otras, y seguramente todas necesitamos que en el desarrollo local obtener ciertos derechos o cierto respeto, ciertas condiciones de dignidad. Pero no han logrado hacer eso. Entonces, desde lo individual aún son conscientes de su situación, pero no de manera colectiva. Entonces, también podemos encontrarlos así y es necesario identificarlos. Bien, a partir de esto tenemos pues dos grandes grupos de actores en una localidad, que ustedes como trabajadores y trabajadoras sociales tienen también esa tarea de saber identificarles. Entonces, por un lado, podemos saber que hay actores y que comparten ciertas condiciones comunes porque tienen cierta posición en la estructura socioeconómica. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, bueno, tal vez no están organizados, tal vez no tienen unos lugares de encuentro, tal vez no están como socios y socias, pero bueno, las personas jóvenes de una localidad seguramente tienen algo que decir, seguramente tienen que aportar, seguramente pueden participar en un proceso de desarrollo local que está discutiendo el derecho a la educación, por ejemplo.
que está discutiendo el derecho al deporte, que está discutiendo el derecho a un espacio, un medio ambiente libre de violencia, de contaminación, ¿sí? A espacios de esparcimiento, al ocio y a un sinfín de derechos que pueden ser debatidos dentro de un proceso de desarrollo local y que por lo tanto son jóvenes que deberían estar involucrados como actores. Bien, estos jóvenes no son parte de una organización, no tienen conciencia de que son jóvenes igual que otros y se encuentran para discutirlo. Pero en tanto, en la edad, podemos darnos cuenta que ellos ocupan una posición en la estructura local. Ah, bueno, en la localidad hay jóvenes de tantos años, entonces ellos son los actores por la edad. Y así podemos también ver si es un proyecto sobre familia, sobre adultos mayores, pues puede ser que no haya la organización de adultos mayores del barrio La Pradera, pero seguramente hay adultos mayores y son actores no organizados, pero que ocupan una posición puntual en la estructura socioeconómica y a los cuales debemos involucrar como actores. También por el sexo o el género podemos encontrar, por ejemplo, actores hombres, actores mujeres o actores no binarios que pueden incluso estar en el debate de la diversidad de la identidad de género. Y entonces tal vez estén organizados, tal vez no, pero es necesario considerar que el desarrollo local debe incluir a las personas de todos estos sectores, de todas estas posiciones de la estructura socioeconómica. Por clase también podríamos encontrar que dentro de una localidad haya gente de clase baja, gente de clase media o gente de clase alta. Pero ¿qué pasa? Que a veces puede ser que solamente estén organizadas las personas de la clase alta. Y claro, como están organizadas las personas de la clase alta, les invitamos todo el tiempo, ¿no? Pero las de la clase baja no están organizadas. Y entonces, como no están organizadas, muchas veces creemos que no existe que no existen esos actores, que no sabemos dónde ir, o solemos decir, lo que pasa es que no están organizados, entonces, ¿cómo les invitamos? Pues ahí hay un problema desde esa perspectiva de no invitarles, porque es necesario comprender que también ocupan una posición en la estructura socioeconómica y que es necesario avanzar hacia que incluir estos actores no organizados, pero que están dentro de la definición de clase y que por lo tanto tienen algo que decir y tienen intereses también que defender en el proyecto de desarrollo local. Y así también en el territorio, las personas que puedan vivir en ciertos sectores versus otras, son también actores no organizados, pero que en tanto ocupan una posición en la estructura socioeconómica deben ser convocados y convocadas. Entonces, necesito identificar que el desarrollo local debe comprender de una manera bastante compleja todas estas posiciones. Bueno, yo necesito gente empresaria, pero también necesito microempresarios, también necesito mediana empresa, también necesito desempleados, por ejemplo. ¿Cómo yo hago un desarrollo local orientado al empleo si no incluyo a los desempleados? Y claro, seguramente los desempleados no estarán organizados, pero ocupan una posición en la estructura socioeconómica que es la posición de desempleados. Así que debo incluirles. Las organizaciones sociales, pues, son unos actores mucho más sencillos de identificar porque se encuentran organizados, tienen un nombre, tienen una dirección, tienen una directiva, un presidente, una presidenta, vicepresidente, vicepresidenta, y en ese sentido, pues, es más fácil saber que existen y son más formales, tienen un alto nivel de conciencia de grupo porque se han consolidado como un grupo por unos intereses comunes o por unas problemáticas comunes, y también son actores fáciles de identificar y que deben ser incluidos. Bien, entonces hagamos un poquito unos puntos a considerar al respecto del diagnóstico y la gestión de la problemática con los actores, porque los actores nos van a ayudar en este punto. Los actores son protagonistas en el proceso de levantar el diagnóstico de qué es lo que pasa en la localidad y qué necesita la localidad, y además también en la gestión de esas problemáticas, que es qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar los problemas de la localidad y en qué va a consistir entonces nuestro plan de desarrollo. Primer punto, considerar el problema. Bien, recordar que un problema dentro de una localidad no es un problema abstracto que se encuentra en el aire o que es simplemente un problema filosófico o académico, sino que es un problema real, es un problema que afecta a un territorio. La delincuencia afecta de una manera concreta, como muertes, como robos, ¿sí? Un montón de problemas que la gente los está viviendo. Por tanto, identificar eso primero. Los problemas afectan a un territorio, no son abstractos y por lo tanto se debe pensar este problema desde los actores afectados. Todos los que puedan ser afectados por una problemática local deben ser llamados a comprender ese problema. Es decir, a ser actores en la construcción del conocimiento, de la reflexión sobre el problema local.
Y además también recordar que para solucionar este problema es importantísimo involucrar a estos actores, a todos los afectados, porque garantizan un correcto diagnóstico, que es el que les decía ahora, comprender con profundidad el problema, pero además también garantizan una gestión correcta, una gestión que esté orientada a resultados, resultados que se sientan y resultados que se puedan experimentar como una mejora en la calidad de vida de estos mismos actores. Segundo punto a considerar, ¿sí? Actores locales y actores extralocales. Y vamos a entender qué son estos dos. Los actores locales, sí, aquí tengo una cita de Arocena de 1995 que dice son individuos, grupos o instituciones cuyo sistema de acción coincide con los límites de la sociedad local. Es decir, son personas, grupos, instituciones, todos los tipos que hemos visto ahora, que se encuentran viviendo, conviviendo, ¿sí? Desarrollando su vida dentro de la localidad, dentro del espacio local, y que por lo tanto tiene muchísimo que decir. Y también hay unos actores extralocales, que no son solamente actores que viven por fuera, y punto, porque si no, pues no tendrían nada que ver aquí. Pero son actores que pese a que tengan su sede externa o que ni siquiera vivan en la localidad, por ejemplo, pero tienen impactos, acciones o relaciones con la localidad. Por ejemplo, una empresa, ¿sí? Que tiene un negocio ahí en la localidad, pero no vive ahí el dueño, sino que el dueño vive en otra ciudad, o en otro barrio, pero su empresa se encuentra dentro de la localidad. Entonces, cuando hacemos un levantamiento de los actores para un desarrollo local, debemos considerar que hay actores que no viven ahí, pero que están comercializando en la localidad, que se encuentran trabajando en la localidad de manera esporádica, o que pueden incluso estar decidiendo cosas de la localidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la alcaldía de una ciudad, la alcaldía puede estar tomando decisiones que tienen impacto en un barrio puntual. Diríamos que el alcalde de Manta no vive en la pradera, ¿no? No vive en la pradera, pero toma muchísimas decisiones que afectan a la pradera. Por lo tanto, es un actor importante a considerar. Es un actor extralocal. Asimismo, nosotros tendríamos en la pradera mismo, el caso que les voy poniendo, actores que son dueños de fábricas de pescado que operan dentro de la pradera, pero estos dueños no viven en la pradera. Es decir, son actores extralocales. Su sede, su vida se desarrolla por fuera de la localidad, pero sus actividades, sus relaciones o cualquiera de las cosas que realicen en la cotidianidad tienen efecto, impacto sobre la localidad de análisis. Por lo tanto, es necesario identificarlos, conocer sus recursos y también sus posiciones, porque puede ser posible que estos actores extralocales nos beneficien un montón en el proceso del proyecto, o también puede ser que tengan posiciones que claramente afectan a la localidad y que les beneficia esa afectación negativa a la localidad, y por lo tanto será bastante difícil considerarles, negociar, y entonces es necesario saber con quiénes tratamos en el espacio local. Tercera recomendación, tercer análisis, tercer punto. Los actores cambian. No debemos confiarnos en que en la parte inicial hayamos identificado cuáles son los actores que piensan, porque los actores no son estáticos, sino que sus posturas, sus posiciones pueden ir cambiando, en tanto las condiciones de ellos también van cambiando. Entonces, no siempre el actor que al principio defendía el proyecto de desarrollo local será el actor que siempre lo defienda, o no siempre la idea que hoy se planteó en la primera reunión del desarrollo local se va a mantener siempre por parte de esos mismos actores, sino que pueden cambiar. Así que hay que considerar estos ires y devenires que podemos encontrarnos en los mismos actores y poder mediar con ellos y poder tratar de comprender cuáles son las posturas comunes a partir de las cuales no vamos a permitir cambios tan sencillos. Es decir, los actores cambian muchísimo, pero debemos tratar de concentrar que estos actores logren explicarnos, indicarnos cuáles son los mínimos en los cuales sí se encuentran de acuerdo y cuyos acuerdos no son fáciles de cambiar y que se podrán mantener en el tiempo. Entonces, otra razón es que el problema se altera, los problemas cambian, el problema ya no es el mismo hoy que hace 3 meses, y por tanto, pues las expectativas de los actores también pueden cambiar, sus urgencias, puede ser posible que ya no vean como necesario o como urgente un problema que veían hace unos días o hace una semana. Así que hay que estar muy preparados y preparadas para el cambio dentro de los discursos y dentro de los acuerdos de los actores. Un cuarto punto son los diferentes pesos que tienen los actores para las decisiones que se toman. Es decir, no porque sea un espacio de desarrollo local amplio,
siempre vamos a tener unas decisiones sumamente democráticas o unas decisiones internas del desarrollo local que involucren a todos y que respeten las opiniones de todos, pues no siempre ganan todos. Y pues eso también va a depender mucho de los pesos que vayamos encontrando. Es decir, qué actores tienen más fuerza de decisión, qué actores logran imponer también su pensamiento, su manera de ver el problema y también las respuestas, las soluciones que proponen. Bueno, de 10 soluciones, ¿cuáles quedaron? Y a qué actores responden esas decisiones, esas propuestas. Entonces, aquí nos encontramos con una disputa por las decisiones para la resolución, ¿sí?, de la cuestión con la que nos encontramos en el desarrollo local. Y esto pues va a tener un poquito de relación con el sistema de poder local. Esto es que dentro de la localidad, pues, quiénes son más respetados o cómo están organizados internamente, en tanto quiénes tienen más poder. Puede ser que ya haya una organización del presidente barrial y eso también le va a dar a este presidente barrial una mayor cuota, un mayor peso de poder. Y también dependiendo del grado de institucionalización del actor. Un actor que va a nombre personal, como los actores que les decía, que pueden ser que tengan condiciones comunes, pero que no se encuentran organizados bajo un nombre, bajo una organización fuerte, que no tiene la capacidad de decir, yo represento a 40, 50 personas, sino que se representa a sí mismo y ya. Pues tiene menos peso que un actor que está organizado, institucionalizado, que es un instituto, que es una organización social, que, como les dije, es el presidente de la organización del barrial, que es el secretario de un ministerio, o incluso aquí podríamos hablar de todos los que son representantes del poder estatal, porque el poder estatal pues tiene un nombre, una formalidad, recursos, mucha fuerza pública y por lo tanto puede tener más peso. Así que a veces pues las decisiones se llegan a tomar únicamente desde el municipio, o a veces se llegan a tomar únicamente desde el concejal que está ahí, desde desde el representante de X ministerio que se encuentra en la localidad. Por lo tanto, estos actores del poder estatal pueden presentarse a veces como un nudo, ¿sí?, difícil de sortear en el proceso social local, porque pues puede pasar que al final pues la decisión la tenga únicamente el actor institucional del Estado. Y eso es algo que hay que saber mediar y que ustedes deben tener en consideración en los procesos. Quinto y último punto de análisis. ¿Sí? El análisis del conflicto, ¿sí?, no es lo mismo que la promoción de políticas. Hay dos momentos en los cuales participan los actores. E incluso puede ser que, dependiendo del momento, los actores cambien. ¿A qué me refiero? Por un lado, el primer momento de participación de los actores es el levantamiento del diagnóstico, lo que les decía hace poco. Es decir, el levantamiento del análisis de la problemática. Y esto es, pues necesitamos actores para consolidar, para construir el diagnóstico. Actores que sean afectados, actores que sepan de qué se trata y actores que nos puedan dar información sobre los alcances del problema. Y ese es un espacio pues conflictivo, es un espacio de debate y es un espacio donde se posicionan las experiencias de todos los actores locales. Es un espacio sumamente rico en información, pero es un espacio muy conflictivo porque muchos actores pueden tener posturas e ideas diferentes sobre la problemática e incluso sobre lo que se debe hacer sobre la problemática. Y un segundo momento son la promoción de las políticas y esto es decidir e implementar las soluciones, las estrategias del desarrollo local. Aquí los actores pueden cambiar y podemos tener actores que se involucraron en el diagnóstico pero que luego no les interesa o no tienen la capacidad para liderar, para promover, ¿sí?, para llevar a cabo el proyecto de desarrollo local. Por ejemplo, un señor que tiene problemas en la comunidad, que ha sido afectado por ciertos temas empresariales o por temas medioambientales o temas políticos de la comunidad, pues nos ayuda a comprender el problema en el diagnóstico, en el análisis. Pero luego, pues no tiene tiempo libre porque se encuentra trabajando muchísimo y en temas familiares no tiene tiempo para trabajar ya en las soluciones y en las políticas que se puedan decidir. Entonces aquí lo que tenemos son posiciones de actores en el problema, ¿sí? Es decir, ¿quién soy yo para solucionar el problema? Bueno, yo soy parte de la empresa de la localidad, entonces sí puedo aportar en el tema empresarial. Bueno, yo soy político, entonces yo soy importantísimo porque mi posición de actor es muy importante para las decisiones, para que todo se cumpla, para que lo que hemos acordado se lleve a realizar. También depende de los recursos que tengan los actores. Hay actores que no tienen recursos para movilizar las soluciones.
también las capacidades para la resolución del conflicto, ¿sí? Recursos, contactos, ideas, estrategias, incluso pensamiento académico. Allí, por ejemplo, un trabajador social tendría una gran participación como actor local, porque va a poder, ¿sí?, hacer el seguimiento de las políticas elegidas, puede hacer el encuentro con los actores, puede movilizar muchos recursos. Y por lo tanto es un espacio de menos conflicto, que puede también tener conflicto, pero que busca, está orientado a la concertación, es decir, a los acuerdos entre los actores. De esta manera, los actores tienen una posición fundamental en el desarrollo local, porque además de poder construir la idea de desarrollo local que tiene una localidad, luego también son quienes movilizan las propuestas y el mismo proyecto de desarrollo local llega a hacerse una realidad debido a los actores, sus recursos, sus capacidades y todo lo que ellos pongan en juego para llegar a lo esperado en la comunidad. Así que identificar a los actores, saber quiénes son, saber dónde están, e incluso, ojo con esto, identificar los actores que no son fáciles de identificar, aquellos que no están organizados, es fundamental porque el desarrollo local es un trabajo colectivo y en tanto eso debemos contar con la participación de todas las personas involucradas. Un saludo y buenas tardes.